Bueno, pues ya estamos en Facebook. Entonces voy a empezar a compartir la transmisión y en un minuto arrancamos. Muy bien. Bueno, pues mientras termino aquí de compartir la transmisión en las cuentas que tenemos, vamos saludando a la gente que ya se está incorporando. Ya en unos segundos comenzaremos formalmente la plática de esta tarde. Ya saben, unos segunditos y estamos ya listos. Bueno, mientras aprovecharé para presentar a nuestro invitado de hoy. Es la emisión 64 del conversatorio. Tenemos hoy como invitado al profesor Joan González, cuando ya con bastantes años de experiencia, nos comentaba que tiene 36 años entrenando ininterrumpidos. Bueno, además el profesor es psicólogo también, aparte de entrenador es psicólogo. Los últimos años ha trabajado en el básquetbol femenino. Durante su carrera pues ha trabajado en prácticamente todas las categorías que hay de básquetbol, y actualmente está en el Club de Baloncesto Palamos, que es su tierra natal, nos comentaba el profe. Pues bueno, tenemos la plática del día de hoy, que el profe nos va a compartir sobre el trabajo mental para entrenadores y jugadores. Así que pues nada, profe, agradecerle que haya aceptado la invitación. Estamos muy contentos que nos haya brindado este espacio, y pues bueno, pues yo para no quitar más tiempo, pues podemos arrancar, y ya conforme avancemos saben que pueden ir dejando preguntas en la página de Baloncesto Lógico para hacérselas llegar al profe y pues que nos pueda responder las inquietudes que surjan. Pues gracias, profe, adelante. Bueno, muy agradecido por la invitación que me has hecho llegar. Me dijiste que hablásemos de un tema que yo quisiera, y yo he cogido el tema del trabajo mental para entrenadores y jugadores, porque a raíz del COVID-19 los entrenadores, como todos, hemos parado, hemos dejado de entrenar, y eso ha hecho que nosotros tengamos un momento de reflexión, ¿no? De decir qué está pasando, qué no está pasando, somos vulnerables, ¿no? De hecho, nos sentimos vulnerables. Y yo lo que veo muchas veces en los entrenadores es que gastan mucho tiempo o gastamos mucho tiempo en sistemas de ataque o sistemas defensivos, y pocas veces reflexionamos lo que nos pasa interiormente, ¿eh? No nos paramos mucho, ¿eh? Por ejemplo, una de las preguntas que yo hago a los entrenadores siempre es que cuando nos debilitamos, ¿por qué es, no? ¿En qué situaciones nos debilitamos? ¿En qué situaciones nos sentimos mal? ¿Solo cuando perdemos? ¿Cuando nos cuestiona el entorno? ¿Cuando nos hace alguna crítica a una persona de nuestro cuerpo técnico? Hemos de conocernos y para afrontar esas situaciones de estrés, y yo creo que el tema del COVID-19 ha generado grandes debates a nivel de reflexión para una introspección hacia nosotros mismos y saber cómo somos los entrenadores y cómo nos sentimos, ¿no? Yo voy a explicar un par de... Me gustaría que la gente después preguntase. Voy a preguntar, no voy a extenderme mucho, pero lo que quiero es
cosas muy claras, muy sencillas, que después podamos discutir un poco, ¿no? Em, Nosotros yo creo que tendríamos que tener claro varias cosas, ¿no? Que los entrenadores tenemos que tener claro el tema de la resiliencia y la perseverancia, o dicho de otra manera, caerse y levantarse. Ahora se le dice así, el tema de la resiliencia, esa capacidad de resistir y esa capacidad de ser capaces de afrontar situaciones complejas, ¿no? Y después también deberíamos controlar sobre lo que prestamos atención, es decir, focalizar básicamente lo que depende de nosotros. Los entrenadores, y esa es mi opinión, muchas veces prestamos atención al entorno, a los jugadores, a los aficionados, a la junta directiva, y son cosas que si nosotros reflexionamos interiormente no podemos hacer nada. No podemos controlar lo que dicen de nosotros la gente que nos rodea, no podemos controlar lo que dicen de nosotros, bueno, quizá algunos jugadores sí, pero no todos. Lo que dice el público, lo que dice la prensa. Y yo creo que los entrenadores muchas veces nos perdemos mucho y no focalizamos bien eh, esas situaciones, ¿no? Eh, y especulamos mucho sobre ello. Y eso nos hace perder mucho tiempo y mucha energía. Es una opinión personal mía, pero veo muchos entrenadores y muchas preguntas que me hacen muchos alumnos que yo he tenido y que he hecho cursos de entrenadores, muchas preguntas que me hacen llegar por correo electrónico son básicamente con temas relacionados como qué harías tú si tu directivo, que sabes que hay un directivo que te cuestiona tu trabajo. ¿Qué harías tú si hay un compañero del cuerpo técnico que no está de acuerdo contigo? Es decir, muchas veces son preguntas relacionadas con lo que dicen los demás sobre nosotros. Y yo llego a la conclusión de que lo que hemos de hacer es focalizar sobre cosas que nosotros controlamos. Lo que nosotros controlamos, ahí hemos de focalizar, porque ahí hemos de centrar toda nuestra atención. Y yo tengo una frase que aprendí de Sara Maldonado que dijo, ocuparse es ganar y preocuparse es perder. Y esa es la frase que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que cuando nos ocupamos pasamos a ser ganadores, pero cuando nos preocupamos en exceso, los números que tienes para perder son bastantes. Y después hay una otra frase que me gusta mucho, que es que para ganar hay que perder. Es decir, los entrenadores que se piensen que no van a perder nunca, eso es muy complicado, eso no pasa nunca. O sea, los entrenadores tenemos que perder para también ganar después, ¿no? Yo después lo que veo en los entrenadores, y después ya hablaremos de los jugadores, para trabajar el aspecto mental, es que muchas veces estamos demasiado pendientes de mostrarnos seguros, de mostrarnos estables. Hemos de tener la cabeza fría, aunque sabemos que estos momentos determinados es muy difícil. Yo soy una persona, por ejemplo, que entrenando tengo un carácter muy fuerte, que digo, exteriorizo mucho mi sentimiento que tengo en ese momento y soy consciente de que esto no debería ser así, ¿no? Deberíamos mostrar más seguridad, ser más estables, más fríos, ¿no? Y tener la cabeza fría en situaciones complejas. Pero esto todos sabemos que en situaciones de estrés hay muchos entrenadores que no podemos verificar eso. Hay que intentarlo, pero nos cuesta mucho. Y después, unas cosas que nos cuesta mucho hacia los jugadores, cuando exportamos todo nuestro yo personal hacia el jugador, es que no hablamos claro con ellos. Nos cuesta mucho hablar claro con ellos. Tenemos mucho miedo, y eso es una percepción que tengo personal, porque de hablar con muchos entrenadores aprendo mucho en eso. Me cuentan que tienen mucho miedo que los jugadores vean su vulnerabilidad, es decir, sus puntos débiles. Y eso también es muy complicado de disfrazar. Tú durante una temporada, 10 meses o 9 meses, no sé en México, si las temporadas quizás creo que son de 7 meses, ¿no? O aquí en España duran 9 meses, casi 10. Pero digamos que es muy difícil que tú en esos 10 meses no puedas dejarte ir. Es decir, que el jugador no pueda saber cuál es tu punto débil. Todos tenemos puntos débiles, todos tenemos puntos fuertes, y esconder tu punto débil te va a llevar a un mal camino. Y mentalmente hemos de ser fuertes con eso. No pasa nada que un jugador sepa que tú en algún tema no eres, digamos, no eres como él querría, pero es que eres así, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. ¿Cómo hemos de hacer eso? Bueno,
rodearnos de gente buena. Yo lo tengo muy claro eso. Muchas veces los ayudantes que tienes, también hay muchos entrenadores que están preocupados siempre si el segundo entrenador, el tercer entrenador te va a hacer la trabanqueta, se va a querer poner en tu sitio. Lo que decíamos antes, no puedes estar preocupado constantemente de tu situación que no controlas. Olvídate de eso. Tienes que contratar a los mejores segundos entrenadores o a los mejores ayudantes y confiar en ellos y confiar hasta el final. Pero sobre todo, más que tener grandes entrenadores al lado, lo que hay que tener son buenas personas. Y eso también va a la hora de escoger los jugadores. Es decir, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado y lo cuento. Cuando vas a fichar a un jugador, o cuando yo fichaba a jugadores, pedía su opinión de un jugador que era problemático y todos te decían lo mismo: Joan, no lo fiches, es una persona mala, es un cáncer para el equipo. Pero nosotros somos egoístas, los entrenadores somos egoístas en general. Bueno, no sé si es la palabra egoísmo, pero esa parte del corazón que te dice, bueno, quizá ha sido malo con los otros, pero yo conmigo a lo mejor es un jugador que puede entrar en lo que a mí me gustaría. Y acabas otra vez lo mismo, este jugador lo fichas y tienen razón los otros entrenadores. Es decir, los jugadores que son malas personas, los técnicos ayudantes que son malas personas, lo serán contigo y lo serán con todos los entrenadores que tengan. No hay diferenciación en eso, aunque nosotros creamos que podamos arreglar alguna situación de conflicto. Después, una cosa que me gustaría mucho recalcar para intentar ser fuertes ante los jugadores, que haya mucha comunicación con el jugador. Es decir, muchas veces el entrenador tiene miedo de comunicar porque cuando tú comunicas estás expresando lo que sientes y cuando expresas lo que sientes, la persona que tienes delante sabe cómo eres. Y muchos entrenadores, y ustedes deben conocer algunos, se cierran en sí mismos, intentan no comunicar mucho, pero es una coraza para que para que los demás no vean cómo son, para que los demás no puedan ver los defectos que tienen. Y hay una cosa que sí que me gustaría mucho recalcar, que es la gran importancia de un capitán en el equipo. Es decir, un capitán en el equipo te salva de muchas situaciones. Un capitán que sepa, que confíe en tú, que tú confíes en él y que te ate un poco el vestuario. Atar un vestuario de 12 jugadores o jugadoras, los que estáis aquí escuchándome sabéis que es lo más complicado para una temporada. Muchas veces los entrenadores me dicen, oye, pero es que las jugadas estas, olvídate de las jugadas están en 1000 libros, ¿no? Lo importante no es eso, lo importante es cómo dirigir y gestionar un equipo durante 10 meses. Eso es lo complicado. Y yo les pongo siempre un ejemplo. Si el Real Madrid o Barcelona un día tú los entrenas o los entrena cualquier persona que está aquí oyéndome, los entrenamientos saldrán bien porque los jugadores son profesionales. Si el problema no es el entrenamiento, el problema es cómo gestionas tú 12 personas con sus egos durante esa temporada. Y eso es lo que más cuesta de encontrar. Por lo tanto, el bueno o mal entrenador, el entrenador que sea bueno mentalmente, no es el que más baloncesto sabe, que también, sino el que más poder de gestión tiene con esos jugadores. Vosotros tendréis conocimiento, y no quiero decir nombres, de algunos entrenadores no muy buenos tácticamente ni técnicamente, pero que saben trabajar muy bien el vestuario y han cogido un grupo de jugadores y lo han hecho campeón. ¿Es el mejor entrenador? Pues quizás no. Quizás no es una persona que tenga un gran criterio como entrenador, pero en cambio ha sabido gestionar este grupo humano. Después, el tema de los jugadores, de cómo trabajar la capacidad mental de los jugadores, es lo mismo de siempre. Es decir, al jugador le enseñamos a tirar, le enseñamos a cosas tácticas, el pick and roll, el pick and up, mil cosas, el split, los triángulos ofensivos, lo que vosotros queráis enseñarle. Pero el jugador no hará nada bien si mentalmente no está bien. Y eso depende de él, evidentemente, pero también depende de ti como entrenador, de que se sienta cómodo dentro de la pista. ¿A cuántas veces dedicamos entrenamientos mentales cuando entrenamos? Muy pocas veces. Dirigimos el entrenamiento, el espacio de 1 hora y media, 2 horas, trabajo técnico, trabajo táctico, defensa, ataque y para casa. Yo pienso que hay que poner dentro de los entrenamientos el trabajo mental. Es decir, a los jugadores hay que exprimirlos mentalmente, hay que llevarlos al límite para que se adapten a jugar con estrés.
pero siempre desde el punto de vista de que sepan que estamos para ayudarles. Y aquí hay una confusión. Muchas veces hemos visto entrenadores, grandes entrenadores que ustedes ven como yo en las televisiones, que chillan mucho a los jugadores, que les llevan al límite y la gente piensa, le está chillando mucho, pero es un tipo de chillido muy diferente a que nos imaginamos. Obradovic, por ejemplo, que me parece un entrenador extraordinario, todos los jugadores hablan maravillas de él fuera de la cancha. Y en cambio en la cancha es un entrenador muy irascible, es un entrenador que grita mucho, que fuerza mucho al jugador. Y él un día en una de las entrevistas decía, yo fuerzo mucho porque el jugador cuando lo fuerzas se adapta. Y es verdad, el jugador se acaba adaptando a una situación de estrés, pero si tú a cambio le das cariño después. Es decir, el entrenador que no sabe diferenciar el parquet de fuera de la cancha, ahí está el problema. Uno tiene que saber apretar al jugador al máximo dentro de las 4 líneas de la cancha, pero después cuando sale ha de saber buscar el momento para hablar con él y hacerle entender lo que tú quieres de este jugador. Hay muchos entrenadores que utilizan a los jugadores como fichas de ajedrez. Ustedes tendrán ejemplos de entrenadores que ustedes conocen que utilizan a los jugadores como fichas de ajedrez, los mueven de aquí para allá y ganan campeonatos. No todo es ganar campeonatos. Yo creo que hay una cosa más importante que ganar campeonatos, que es el respeto de los jugadores hacia ti. Eso se gana solo, no solo ganando campeonatos, sino ganándote a los jugadores, entrenándolos cada día. Hay muchos entrenadores que pueden ganar campeonatos, pueden ser muy buenos, pero después sus jugadores no hablan bien de él. Pero no hablan bien de él no tácticamente ni técnicamente, sino como persona. Y eso también es una cosa que deberíamos tener en cuenta. Y después una cosa importante que Obradovic hacía, que es hacer sentir seguro al jugador. Es decir, tú al jugador lo haces hacer sentir seguro en el momento que está trabajando. Aunque le riñas, aunque le corrijas, pero sentirle seguro, que las acciones que haga él sean acciones que tú apruebes, aunque después esa acción no salga bien. Pero el jugador necesita un soporte del entrenador siempre. Tengo una frase que la dicen muchos entrenadores, que dicen que el carácter siempre triunfa sobre el talento. Es decir, ¿cuántos entrenadores ustedes, que son entrenadores, han conocido jugadores talentosos, jugadores que dicen es buenísimo, pero que no ha llegado arriba? ¿Y cuántos jugadores hemos conocido que no tienen ese talento, pero en cambio han sabido llegar arriba? Pues es porque creo que el carácter es más importante que el talento. El carácter engloba el trabajo, el sacrificio, la capacidad de resiliencia de este jugador, la capacidad de encontrar su modus vivendi en el baloncesto y sobre todo la capacidad de solucionar y de gestionar sus problemas. Aquí en ACB, no quiero decir nombres porque pues todo se sabe, tenemos grandes jugadores con talento, pero tenemos grandes jugadores con carácter. Yo siempre me gusta poner un ejemplo de un jugador que para mí es muy importante, que es es Llull, que es un jugador del Real Madrid, que tiene talento, claro que tiene talento, pero este jugador, no olvidemos que lo fichó Joan Plaza hace muchísimos años cuando estaban en Manresa y nadie se había fijado en él. Y era un jugador que no tenía un talento extraordinario, pero tenía un carácter brutal y este carácter lo ha llevado a ser uno de los mejores escoltas de la selección española. Después hay una cosa muy importante que los entrenadores tienen que tener en cuenta, saber detectar dónde están las personas que influyen negativamente en el equipo. Me dicen muchos entrenadores, ¿qué hacemos con eso? Pues largarlo, echarlo, ¿no? Y si no esperar a final de temporada y no ficharlo más. Porque una persona que no genere buen feeling en el equipo es un jugador que te va a llevar siempre al desastre. Y lo más importante para el entrenador, ya repito, no solo la victoria o la derrota, te va a llevar al desastre porque te van a echar a ti antes que a él, si tú no lo echas a él. Es decir, hay jugadores que cuando tú no les entras, que tú no les haces trabajar, cuando no oyen lo que tú quieres, lo que a ellos les gustaría, lo que se dedican es a confundir a los jugadores hasta que busquen una situación de tal dinámica negativa que al final quien salta, vosotros sabéis quién salta siempre, es el entrenador. Yo llamo el bicho, ¿no? Digo que le llamo bicho, pero no por el COVID. Ahora ha aparecido eso por el COVID, pero no, permíteme la broma, ya le llamaba yo el bicho antes. Pero yo siempre cuando hablo con amigos entrenadores digo, detectar el bicho, que es detectar
el foco ahí del cáncer ese que tienes ahí es muy importante y no cuesta mucho. Y no cuesta mucho si uno es hábil, no cuesta mucho, porque yo pienso que los entrenadores, una cosa sí tenemos o tienen ustedes, que es la percepción visual y sobre todo hay cosas que no se nos escapan como otras personas. Después hay una cosa muy importante, que los jugadores siempre tienden a desmoronarse mentalmente cuando pierden un partido. Yo tenía un entrenador muy amigo mío que se llama Rafael Ayola que decía, cuando un jugador está triste, o un equipo está triste, tú tienes que estar contento. Cuando un equipo está demasiado contento, tú tienes que estar triste, o no triste, equilibrando. O sea, hemos de equilibrar siempre las balanzas, nos toca hacer ese papel y lo hemos de hacer siempre. Y mi reflexión sobre las pérdidas en el último segundo, por ejemplo, muchas veces los jugadores me dicen, es que hemos perdido un partido en el último segundo, esto no puede ser. Bueno, si no hubiésemos perdido el último segundo y lo hubiésemos ganado, hubiese cambiado mucho el tipo de partido a que no. Muchas veces son situaciones que no podemos controlar. El baloncesto es así. Y gracias a Dios que es así. No es como el fútbol. El baloncesto, a una décima del final, te puedes ganar o perder un partido. Pero eso no significa que tu partido haya sido malo. O ganando no significa que tu partido haya sido bueno. Que eso también nos toca a nosotros corregirlo. Y después una cosa que me gusta mucho de decir a los entrenadores, que yo no la hago, pero me tengo que, siempre mis ayudantes les digo, oye, ayúdame en eso, porque no sé hacerlo. Es después del partido hablar con los jugadores. Es decir, debemos evitar hablar con los jugadores, yo a veces lo he conseguido, porque muchas veces tienes algo aquí dentro y la sangre te llega aquí a la cabeza a 170 pulsaciones y lo que dices en ese momento quizás no va a ser lo más adecuado. Mejor lo dejes. Lo que pasa es que también cuando digo eso, mi reflexión es, bueno, es que quizás también es un buen momento para decir algunas cosas. Los jugadores tienen que saber por qué estás enfadado y no, muchas veces mis jugadoras del Palamós o de donde he estado lo saben, que a veces he ganado un partido y he entrado al vestuario chillando, enfadado, porque otras cosas no han funcionado. Y a veces he perdido y he estado muy contento con ellas. Voy a dar 3 ideas para acabar y así vosotros preguntáis. Trabajar nuestra mente es trabajar nuestra resistencia. Es decir, los entrenadores tenemos que trabajar nuestra mente, tenemos que reflexionar cómo somos, qué puntos tenemos en contra y a favor y trabajarlos, no dejarlos ir. ¿eh? Ah, hay que hacer las cosas sin miedo. Antes he dicho una frase, para ganar hay que perder. Bueno, pues sin miedo. No puedo estar pensando siempre, es que si saco a fulanito a lo mejor me meten en defensa o si saco a este resulta que no. Hay que tener una hoja de ruta en el partido. Tú habías dicho que habías unas rotaciones determinadas, tienes que creer en ti mismo. Si eso sale mal, pues sale mal. Es decir, los entrenadores no somos magos y las cosas pasan no solo porque nos pasa a nosotros. La gente tiende a pensar que los entrenadores tenemos una varita mágica. Hay un estudio que dice que los entrenadores hacemos más de 500 decisiones en un partido. Mm, Pensando. Entonces, imaginaros vosotros las decisiones que hemos de tomar en décimas de segundo siempre, ¿no? Y perdonad la frase, más reflexión y menos táctica. Es decir, apoyemos más en la reflexión porque lo táctico está hecho. Es decir, hay muchos libros de táctica, pero la reflexión es más importante. A mí me gustaría que si algo les quedase esa charla es el hecho de que los entrenadores hemos de saber encarar un equipo, sobre todo con una alta estima nuestra. ¿eh? Hay entrenadores que tienen el defecto, o tenemos, no me gustaría decir tenemos, porque creo que no lo tengo, de venirse muy abajo muy rápido. Y hay que reflexionar por qué te pasa eso. Ni cuando se pierde todo es muy malo, ni cuando se gana todo es muy bueno. Y el trabajo mental este lo tiene que transportar a los jugadores. Yo solo les quiero hacer una última reflexión. Si un jugador ve a su entrenador seguro, él estará más tranquilo. Si un jugador ve a su entrenador inseguro, va a estar intranquilo porque va a pensar, si el que manda está intranquilo, imaginamos cómo está el barco, ¿no? Siempre hay que mostrar seguridad y, y a tus compañeros ayudantes explicarles la verdad. Oye, hoy estoy mal, hoy no me encuentro con ese feeling. ¿Qué nos pasa? El equipo, hay que identificar las crisis de los equipos. Identificar la crisis. Cuando hay un equipo que no funciona, ¿qué está pasando? No dejarlo ir.
No dejarlo ir y decir, bueno, son cosas que pasan, ya pasará. No, no pasará. Cuando hay una crisis hay que afrontarla, hay que hablar con tus ayudantes, decir qué está pasando, cuál es su opinión y escucharles. Porque también vosotros tenéis conocimiento aquí que muchos primeros entrenadores no escuchan a sus ayudantes. Y hoy en día es un trabajo de equipo innegociable en una base de gestión de un equipo masculino o femenino. Antes le decía a algunos compañeros vuestros, ¿no? Antes de empezar la transmisión, que yo ahora hacía años, 9 años que trabajaba en femenino, porque creo que los femeninos tienen una forma de trabajar distinta. Yo creo que las jugadoras tienen un nivel de compromiso más alto muchas veces, pero es verdad que la gestión de vestuario es mucho más complicada, porque el ámbito femenino es más complicado que el masculino. Pero yo estoy contento del cambio, estoy contento de cómo me siento y cómo me hacen trabajar mentalmente las jugadoras, porque las femeninas te hacen trabajar mucho mentalmente y eso ayuda mucho a recolocarte como entrenador para afrontar situaciones complejas. Bueno, perdonad el discurso que ha sido un poco largo, ha sido casi de media hora, pero así de tirón ha ido bien, creo. Sí, profe, nada, muy bien, está muy bien, muy interesante, ¿no? Pues bueno, sí, son cosas que nos enfrentamos día a día, ¿no? Partido a partido, bueno, en los entrenamientos, todo esto de gestionar al grupo, de cuando las cosas no van bien, mantenernos con calma y todo esto, ¿no? Sí, es importante. Muchas veces también creo que son cosas que dan los años, ¿no? Y la experiencia. Es más fácil que alguien joven se vaya más abajo más rápido. No todos, pero creo que es la generalidad. Y con los años, pues ya, ¿no? Se van entendiendo muchas cosas, y también se van encontrando más respuestas, ¿no? Pues, las mismas experiencias, dices, bueno, esto ya me pasó, entonces puedo estar más tranquilo. Pero bueno, solo como comentario, ahorita aquí te anoté algunas cosas que compartió, pero antes de seguir platicando, invitar a la gente que si quiere dejar preguntas en Facebook, lo puede hacer, en Baloncesto Lógico, no sé si, bueno, por ahora no veo más que saludos, pero bueno, es momento de hacer preguntas, y aquí con los compañeros que están en Zoom, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, pues Daniel ya levantó ahí la mano. Daniel, adelante. El que se escondía antes. No, aquí andamos, aquí andamos. Coach, Te llamas Quick, gracias. ¿no? Quick te llamas. Daniel, sí. Daniel, vale. Muchísimas gracias por la charla. Nada más con este último comentario que hacía en el cambio al femenil, que nos comentara un poquito cómo ve todo este movimiento ahora feminista, si no ha tenido problemas con ni cómo manejar este rollo, en el que ahora se ha vuelto un poquito complicado esa relación entre un coach hombre y un grupo femenil, ¿no? Yo no he tenido problemas con el femenino nunca, más allá de los posibles problemas que puedes tener como cualquier jugador masculino, porque he tenido una cosa muy clara que a muchos entrenadores no han tenido clara y es importante resaltarla. Es decir, yo he sido siempre su entrenador, no hombre. Y esa es una cosa que hemos de intentar conectar más con ellas. Es decir, tú me decías, ¿tienes problemas con el movimiento? No, no he tenido problemas, porque las chicas que juegan a baloncesto me identifican como entrenador exclusivamente. Algunos entrenadores han confundido el rol de entrenador con el rol masculino. Y yo soy una persona, por ejemplo, que mis compañeros aquí, Coco y Pau, que están en mi club, saben que digo muchas palabrotas, muchísimas. Pero ellas lo entienden dentro de un contexto determinado y no me hacen ninguna observación. Es decir, muchas veces digo, hay que tener más cojones, ¿no? Y tendría que decir que hay que tener más ovarios, pero ellas entienden esa frase y no me la tienen en cuenta, porque me ven como entrenador. Es verdad que algunos entrenadores han pasado de la línea de ser entrenador a ser amigos. A mí me parece que eso es un problema. Bueno, amigos, ya me refieres a qué amigos. Es decir, amigos podemos ser amigos fuera, pero la línea a veces la traspasan y ahí se genera mucho problema. Sí, hay que diferenciar, ¿no? La cuestión, digamos, laboral, en este caso, de la cuestión personal, ¿no? Que creo que va mucho por ahí. Exacto. Pero exacto. bueno, hay que blindar ahí. Sí, sí es muy delgadita la línea, ¿no? Es muy, muy delgadita. Bueno, para nosotros, yo tengo 58 años, soy mayor. Yo entiendo que para un jugador, hay entrenador joven,
la línea es quizás más débil, pero tú tienes que ser un profesional en eso. Y la profesionalidad es la que marca tu línea. Si tienes profesionalidad no vas a tener ningún problema, pero como la jugadora detecte que te estás desviando de la profesionalidad hacia un tema personal, lo vas a tener muy mal. Porque hay una cosa que siempre digo, y no sé si estará de acuerdo el compañero que me ha hecho la pregunta. Voy a hacer una cosa que va a parecer un poco grave, pero es así. Un equipo masculino lo puedes tener desunido si quieres, porque a los hombres les importa ganar o perder. Si ganan, ya está. Pero las mujeres no, van más allá de la victoria. Solo ganando vas a conseguirla. Yo conocí muchos entrenadores que han ganado con jugadores campeonatos y tienen una relación de mierda dentro del vestuario. De mierda. Entonces, el jugador, en eso es más simple. Tú te puedes llevar más mal con un jugador, pero incluso entre ellos. Los jugadores entre ellos se meten un par de hostias que tú no te enteras en el vestuario y el día siguiente salen y siguen entrenando. Las mujeres no hacen eso. Las mujeres hacen el jiji, jaja, y después tienes problemas con... O sea, el vestuario es muy complejo. Tienes que saber dominar eso. Y pues los entrenadores igual. Es decir, no te pienses tú, y a un jugador le puede decir, vete a la mierda, y el jugador el día siguiente ni me lo tiene en cuenta. Pero a una jugadora le digo, y perdón por la expresión, vete a la mierda, y a lo mejor dentro de 3 meses, María me dice, oye, que hace 3 meses me dijiste, vete a la mierda. Sí, claro, María, pero hace ya 3 meses. Ah, bueno, pero me lo dijiste. Sí, sí, perdona, te lo dije. Hace 3 meses, ya, pero el olvido es más difícil, ¿no? Y en eso sí que la gestión es más complicada, pero cuando ya lo tienes por la mano, ya está. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más de los compañeros que están aquí en Zoom tenga alguna pregunta. Jordi, Pau, Baruch. Yo más que una pregunta puedo verificar una cosa, que es que yo he llevado todos los equipos por casualidad. Todos los que he llevado son femeninos. Y lo que sí que puedo verificar es que cada año que he llevado un equipo, pensaba que sabía todo del femenino y nunca, al año siguiente vas a aprender algo, seguro. O sea, es una cosa que no... Pero sí que es verdad que por contrapartida me alegro de haber llevado tanto femenino porque aprendes un montón. Por lo que dice Joan, por el tema de la relación, porque te hacen ir una vuelta más siempre para ver qué puedes hacer para cambiar ese ritmo o esas historias que a lo mejor tienen entre ellas. La verdad es que es complicado. Hay veces que a la gente me pregunta, ¿por qué se entrena ese femenino? Y yo siempre hago la coña, ¿no? la broma, ¿no? Perdón. Y digo, porque nadie lo quiere entrenar, ¿no? Que es broma, lógicamente. Pero sí que es verdad que muchas veces me dicen, es que es complicado entrenarlas. Y digo, no, es ponerse. Porque cuando estás entrenando, yo cada año siempre digo que es gratitud lo que yo recibo de las jugadoras. Y siempre he terminado agradecido a esa temporada, unas temporadas más, otras menos, pero siempre agradecido de las que he llevado. En cambio, el masculino es más sencillo, entre comillas, ¿vale? Entonces, verifico un poco lo que es el tema que Joan ha comentado, ¿no? Porque es verdad, es una pasada. Lo que pasa en el masculino, uno va más, no la palabra, no sé si más tranquilo, no sé los que están escuchándome en Zoom si estarán de acuerdo conmigo, que vas como más tranquilo a la cancha. Es decir, no tiene que estar... Yo, por ejemplo, yo tengo una costumbre que he tenido muchos años en el masculino, cuando entrenaba profesionales, que era cuando se sentaban los jugadores, daban un golpe en el culo. No sé si esto lo han hecho ustedes alguna vez, ¿no? Que daban un golpe en el culo, o incluso a veces te cabreas con ellos y haces ¡pam! ¿No? Vete ya por ahí, siéntate, ¿no? Y en el femenino tienes que tienes que cambiar cosas de tu manera de ser, por eso, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Porque hay cosas que pueden entrar en conflicto, y mejor no... Esas cosas sí me pasan, que vas más relajado, y yo con los masculinos pues tengo una forma de hablar muy diferente porque sé que no la voy a cagar, ¿no? Con las chicas, aunque tengo ya bastante experiencia, siempre hay alguna cosa que puedes decir mal y que puedes sentir mal, ¿no? Y de hecho, como dice Coco, tiene razón, cada año te pasa alguna que dices, hostia, pensaba que no me pasaría, pues sí, te ha pasado. Sí. Es muy cierto, ¿no? Digo, cuando menos el lenguaje, ¿no? A veces se modera uno más por una cuestión cultural, tal vez, ¿no? Se modera uno más con las mujeres que con los varones. Y pues sí, te obliga a estar más
concentrado, quizá más atento, o sea, no que no estés concentrado con los hombres, pero sí es como que quizá más relajado, ¿no? En ciertos aspectos. Pero el Pero tema sí, mental, pero ¿estás de acuerdo conmigo que el tema mental, por ejemplo, las jugadoras lo trabajan más? Es decir, yo me di cuenta que las jugadoras, cuando les entras mentalmente, cuando les haces hacer ejercicios mentales o hablas con ellas, reflexiones, están más dispuestas a la escucha. Los hombres les cuesta más eso. No sé si a vosotros os pasa. Pues están más acostumbrados a lo físico, a lo técnico, pero la cabeza es importante, joder. La cabeza es muy importante. Y ellos mismos, yo he tenido jugadores con depresiones jugando, sin decir nada. Y al final te das cuenta y le dices, oye, ¿te pasa alguna cosa? Y te lo dice. Pero al final, una chica, si está mal, lo vas a ver el primer día. Te va a venir llorando, te va a venir de mala hostia, te va a venir, te va a decir que lo quiere entrenar, pero te lo va a decir. Y los hombres, por esa cultura que tú decías de esconder los sentimientos, les cuesta más trabajar el tema mental. Y no se dan cuenta que sin mente no hay trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que fallan una canasta y fallan dos, y fallan tres, y fallan cuatro, porque de aquí no están bien? De aquí no están bien. Y no quieren decir lo que les pasa. Y a lo mejor, que es una cosa que a los entrenadores les cuesta mucho trabajar. Es decir, una cosa tan simple. Yo he tenido, mira, quiero decir una anécdota que para mí os va a servir un poco. Yo tenía un jugador que fue profesional, no voy a decir el nombre, que me decía un día, me dijo, Joan, necesito descansar esta semana. No venir a los 4 entrenamientos. Mira, tengo exámenes en la facultad, mi mujer me está a punto de dejar porque estoy siempre con baloncesto, con los estudios, no llego a todo, estoy mal y necesito descansar. Y este jugador, le dije, bueno, ¿y qué quieres? Pues venir solo el día del partido. Y yo los puse al grupo, oye, a este jugador le pasa esto. La gente dijo, pues ningún problema. Este jugador vino el sábado que jugamos y hizo 27 puntos y estaba pletórico. Muchos me dicen, oye, hiciste mal porque aquí todo el mundo tiene que seguir la regla, tienen que venir a entrenar todos. Digo, bueno, hay una cosa que quiero reflexionar. Si yo a este jugador le digo, lo siento, pero no, tú eres un profesional, tienes que venir a entrenar cada día, no te voy a dejar ni un día de fiesta y si tienes problemas con tu mujer, te jodes. Este jugador lo hubiese hecho, hubiese venido a entrenar, hubiese venido a jugar, pero no hubiese hecho 27 puntos. Hubiese hecho una mierda. Hubiese hecho una mierda. Y además hubiese perdido el jugador para siempre. Por eso muchas veces hemos de mesurar y hemos de reflexionar sobre lo importante que es cuando vemos a una persona, a un jugador nuestro, con un problema personal encima. Una simple separación con la novia, una muerte de un padre, una muerte de una madre, un problema económico, cualquier cosa influye en el jugador mentalmente. Pero ellos no lo dicen, te tienes que enterar. Las chicas nuevamente, cuando se han separado del novio, cuando tienen un problema, te lo dicen, te vienen llorando, oye, mira, me ha pasado eso. Y les tienes que decir, pues hoy no entrenes, ven mañana, te llamo más tarde a ver cómo estás. Pero ellas mismas saben gestionar. Los hombres nos cuesta más, o les cuesta más. Y si me equivoco, por favor, algunos entrenadores de aquí que me rectifiquen. Pero es así, que no les gusta decir lo que les pasa, ¿no? Y entonces a algunos se les ha dejado la novia hace 3 semanas, no te lo han dicho, y hace 3 semanas que están hechos una mierda. Y tú dices, ¿pero qué le pasa a ese tío? Que no mete ni una, que no defiende, no corre, pero si ya hasta hace 3 semanas lo hacía. Y tú le preguntas 10 veces a ese tío, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Estoy bien, coach, estoy bien. Hasta que al final un día lo coges, te lo llevas a cenar y te cuenta todo. Pero eso pasa y eso los entrenadores hemos de estar observando siempre lo que les pasa a nuestros jugadores. Yo tengo una cosa que a lo mejor os puede servir. A mí me ha ido muy bien, que es cuando están haciendo el calentamiento. Cuando están haciendo el calentamiento, hay jugadores que les gusta aislarse para calentar, pero hay otros que les gusta hablar. Van calentando, van hablando, pero hay gente que pasa de hablar a no decir nada. Pues algo le pasa a ese tío. Pero tú ya lo ves. No esperes a que te venga, ves a buscarlo. ¿Te pasa alguna cosa? ¿Necesitas hablar? Pero díselo. Porque de eso depende también tú como entrenador, de tenerlos bien. Perdónate la reflexión, pero... No, claro. Bueno, y hablando de la cuestión del trabajo mental, pues todo esto influye, ¿no? Un jugador que sabe que el entrenador lo entiende, que el entrenador está pendiente de lo que le sucede, seguro estará más entregado al equipo que alguien que nota que a uno no le importa, ¿no? O sea, que uno nunca sabe ni lo que tiene. Y sí, creo que es parte de... Pero los entrenadores tenemos un problema, que estamos
A ver si me explico bien, no quiero crear polémica. Estamos con los de abajo, que son los jugadores, y con los de arriba, que son los directivos. Y tú, un directivo, le dices que Pepito, que cobra, voy a decir una chorrada, $3.000 al mes por jugar, está mal porque la novia la ha dejado, y el directivo te va a decir, oye, me importa una mierda que ya la haya dejado la novia, a ese tío yo le pago, me tiene que rendir. Y tú tienes que hacer un poco ese ascensor, ¿no? De intentar que todo el mundo vea esa situación. Yo siempre digo que el entrenador es como si tuviese dos cuerdas, ¿no? Y tienes que ir equilibrando la cuerda de los directivos, la de los jugadores, ¿no? Y acabas la temporada hecha polvo, porque tienes que estar todo el rato neutralizando conflictos, ¿no? O te viene el directivo de turno y te dice, oye, ¿cómo es que fulanito no juega? Bueno, porque no trabaja. Es que es muy caro, ya, pero ¿qué quiere que le diga? Es muy caro, pero si no trabaja no va a jugar, ¿no? Pues bájale el sueldo, pero no va a trabajar. No, hombre, es que tiene que jugar, ya estamos, ¿no? Tiene que jugar, ¿por qué? Porque cobra o porque... Claro, esas cosas, los que estamos aquí y lo hemos vivido, es muy difícil. Es muy difícil, por no hablar ya pues de los papás, de las mamás, del público, ¿no? Que cuando ve que su equipo no juega bien, pues... Y hay un jugador que falla 10 triples, te mira a ti, ¿no? No, a mí no me mire, mírale a él, pero bueno, claro, te mira a ti que eres responsable. Sí, sí. Bueno, y aparte, ¿no? Bueno, ustedes están en un medio, que usted, por ejemplo, habló del salario y cosas de este tipo, de los directivos, porque tienen los clubes muy bien estructurados, ¿no? Y bueno, eso es otro mundo, digamos, ¿no? Aquí en México sí, quien trabaja en una universidad o en un colegio, una escuela, en un colegio educativo, pues sí tiene un directivo, que es el director de la escuela, que muchas veces el básquetbol o el deporte ni le interesa, es algo porque tiene que estar ahí, ¿no? Tampoco es que estén demasiado pendientes, en algunos casos habrá que sí, pero la mayoría de los entrenadores en México creo que entrenamos y como no hay un directivo, no hay una estructura de club, pues es el día a día con los papás y sí es, no tenemos un directivo, ¿no? Tenemos 10, 15 directivos y si no se gestiona eso y dejamos que alguien jale más fuerte de un lado, pues viene mucho más. Tú sabes que eso nos pasa. Yo estoy en Palamos, que es un equipo de... A ver, ahí no se gana el dinero, los jugadores son... Y como dice Coco y Pau ya lo saben, los directivos son mi directiva y los 10 padres y madres que tiene cada equipo. Porque vosotros sabéis que los hijos de cada padre son los mejores jugadores. Y las jugadoras que están en mi equipo son la hostia de buenas. Para sus padres estarían ya en Liga Femenina 1. Y eso no es así. Es decir, hay jugadoras que tienen talento y jugadores que no tienen talento, que los padres no lo ven. Y cada fin de semana nos pasa, y os pasa a vosotros también, que cuando acaba un partido, si la niña en vez de jugar, o el niño 18 minutos ha jugado 15, pues el padre te va a venir a preguntar que por qué ha jugado 15. Y ya tienes el problema, ¿no? Y si el padre encima es un directivo, pues tienes dos problemas. Pues aquí casi todos los padres son directivos, profe. Entonces tienes un problema. Sí, porque le comentaba, no hay estructuras como tal de club, la mayoría hay excepciones, ¿no? Siempre, digo, hablamos de la generalidad y ojalá nadie se nos ofenda porque siempre hay quien tiene estructuradas las cosas, pero en general, a ver, yo hoy, bueno, yo no tengo hijos, pero supongo usted que tengo mi hijo y que le gusta el básquet, pues junto a sus amiguitos, a mis sobrinos, armo un equipo y ese es mi club, ¿no? Digo, es un ejemplo así muy tonto, ¿no? Pero muchas cosas se dan así y entonces de pronto, al no haber directiva, pues tú eres papá, entrenador, bueno, son 10 papás, 12 papás. Aquí influyen mucho en México los padres a los entrenadores, o sea, les hablan mucho, les instigan mucho, o sea, se enfadan mucho los padres con los entrenadores. Yo creo que hay una parte en la que es menos que allá, porque como aquí la mayoría de los papás no ven a sus hijos jugando en el profesional, como pasa en España, o sea, no hay una cuestión de, oye, yo tengo aquí al próximo, Ricky Rubio, ¿no? O sea, no, eso no, yo creo que en la mente de la mayoría de los papás eso no pasa, es una cuestión nada más de ego, de mi hijo tiene que jugar más que el otro porque es mi hijo y porque es mejor, ¿no? Y es una competencia entre los papás a ver quién tiene el hijo más guapo, más chulo, ¿no? Pero no está esa parte que tienen en España, por ejemplo, que es el profesionalismo, que obviamente hace que las cosas a veces sean mucho más rudas de lo que es aquí, ¿no? Pero en esa parte de la falta de cultura, de educación, incluso,
pues sí, ¿no? Los papás se meten, si el entrenador no sabe controlar, por alguna cosa que insignificante se arma un lío tremendo. Hay de todo también, hay gente que la lleva muy bien con los papás, hay gente muy educada que tampoco hay que estarle diciendo tantas cosas, ¿no? Entienden perfectamente. Pero sí, es una queja constante, ¿no? Es que los papás, bueno, hay que trabajar con ellos y digo, en la situación que nosotros estamos es esto, porque yo tengo el lugar donde entreno, el papá llega, me paga directamente a mí, o sea, tengo que estar en contacto directo con él, ¿no? En la mayoría de los casos, al menos donde yo estoy, que es en Oaxaca, en el sur, pasa así, pero creo que pasa así en prácticamente todo el país, ¿no? Porque digo, a uno a otros lugares es casi la misma situación. Entonces, digo, hay cosas que pudieran ser más leves en algunos aspectos, pero hay otras que sí es, la gente es aquí, estar encima, muy Los quisquillosa. padres, pero perdona la pregunta, los padres pagan una cuota, ¿no? Pagan un dinero para que Sí, su hijo juegue, ¿no? claro, sí. Por lo general así es, habrá quien no cobre, pero la mayoría, pues obviamente, por algo mínimo que sea, tiene que cobrar, ¿no? Entonces, los papás están ahí todo el tiempo y por desgracia también muchas veces los equipos, bueno, los grupos con los que se trabaja son muy numerosos, entonces ya no es, tengo 12 y tengo que darle minutos a los 12, es, tengo 15, tengo 20 y hay 5 o 6 que se van a quedar sin jugar. Eh, Suponiendo que el entrenador rote, ¿no? Si el entrenador es los que juegan con 6, 7 jugadores, pues tantito peor. Entonces, sí hay muchos problemas que se generan Pero en formación, vosotros en formación, ¿los jugadores no juegan todos? Pregunto, ¿eh? En formación, o sea, hasta los 16, 17 años, ¿los jugadores no juegan todos? no, Más o por menos, reglamento solamente se aplica en mini, o sea, hasta los no, 11. pero no por reglamento, no. Por decisión, no. Por reglamento no. O sea, pero aquí la costumbre es que jueguen. O sea, un chico de 12, 13 años se puede quedar sin jugar en un partido. Sí, ¿Sí? no, por eso digo, o sea, aquí en México, si nadie te obliga, pues haces lo que tú quieres, ¿no? Y aún Hombre, en el mini, yo también, pero en formación hay que jugar. Los niños y las niñas tienen que jugar para crecer, ¿no? claro, sí, pero digo, a veces no se entiende, ¿no? Y a veces en el afán de ganar un torneo, un Ah, partido, ya. pasa esto, ¿no? Pero digo, al menos hasta el mini, por reglamento, cuando la liga es, o la competencia es más o menos seria, pues sí te obligan a rotar a todo el equipo. Pero una vez pasada esa etapa, ya es decisión del entrenador y por desgracia muchas veces los equipos no rotan a la gente, ¿no? Insisto, habrá quien lo hace, pero sí se da mucho esta parte de que muchos no jueguen. También tenemos mucho abandono, ¿no? Pues obviamente un jugador Pero que no lo perdona que te interrumpa, es muy importante para mí. ¿Me estás diciendo que un chico o una chica que tiene 12, 13, 14 años se puede quedar un partido sin jugar? sí, ¿Solo porque el entrenador quiere ganar? sí. De hecho, profe, aquí, digo, es parte del desorden que tenemos. Puede ser las competencias, las supuestamente importantes, son de un fin de semana. Y a lo mejor el fin de semana tiene usted 3, 4 partidos. Y ya no Sí. hablemos que se quede en un partido sin jugar. O sea, hay jugadores que no entran en todo el torneo, ¿no? Y sí es la competencia importante. No me Entonces, digas eso. sí, o sea, pasa mucho. Eso es una realidad. Luego, digo, hay gente que se molesta cuando uno toca estos temas, pero es que yo digo, no, es como toda enfermedad o todo mal psicológico. Pero yo que trabajo en psicología, ¿ustedes se imaginan a un niño de 12 años ir a un partido, a 3 partidos y llegar a casa y no haber jugado ni un minuto? Ese niño lo que siente, él, cómo se queda, Claro, ¿no? Y, cómo vive el hecho de no haber jugado, ¿no? exacto. Y no lo tenemos que imaginar porque por desgracia lo vemos, ¿no? Digo, en mi caso, profe, la gente que entrena conmigo lo sabe, ¿no? Todos juegan, indistintamente de cómo vayan las cosas. Bueno, todos tienen que participar, ¿no? Porque para eso estamos ahí, pero sí pasa mucho y mientras más importante se considera la competencia, pasa aún más. Y esta parte, hablando del trabajo mental, o sea, Sí. llegan los muchachos, los que sobreviven, los que resisten a los 14, 15 años, mentalmente llegan muy mal. Por ejemplo, yo ahora trabajo en una preparatoria, en un bachillerato, y ahí llegan muchachos a estudiar y yo tengo el equipo, ¿no? La verdad que sacarlos de esos baches o de esos problemas mentales de falta de confianza, de inseguridad, es bien difícil, ¿no? Y está el otro lado, ¿no? El lado opuesto. Ahí Pero los entrenadores no tienen por encima a un entrenador que les supervise o... no, este es el detalle, por eso les decía, es que ustedes tienen estructurado, entonces usted tiene el cadete y sabe que terminando la temporada va a ir con el que tiene el junior, ¿no? Sí, Nosotros no, o sea, nosotros
regularmente el club es el equipo y si yo lo puedo llevar 6 años, lo llevaré 6 años, no hay nadie que esté esperando. Es la generalidad, hablo, ¿no? Habrá, digo, insisto, habrá lugares donde sí Pero haya... los jugadores no se molestan ni vienen a hablar con el entrenador de que no juegan o no se enfadan, ¿no? No. Seguro se enojan, pero yo creo que la mayoría opta por dejar de entrenar, dejar de jugar antes que Vale. competir, ¿no? Que Coco y Pau, que están conmigo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo no me imagino una situación de dejar 3 o 4 partidos en la jugada sin jugar, ¿no? No, Difícil, ¿no? no, Bueno, no, no. en senior, evidentemente, primer resultado, pero en formación creo que me costaría mucho, a mí personalmente, no hacer jugar a una jugadora. Me costaría mucho, porque yo creo que soy parto de la base, como entrenador, que para que un jugador mejore, tiene que jugar. Si no, no va a mejorar nunca. Sí, exacto. No, digo, en esa parte estamos de acuerdo. Yo creo que todos los que estamos aquí lo entendemos. Ya. Me ha sorprendido un poco. Pero sí, pero es una realidad lo que tenemos en México. Entonces, luego llegan por ejemplo, a categoría cadete. Yo hace unos años que retomé lo del entrenamiento y que tuve la suerte de entrenar a un grupo de niñas cadete. O sea, digo, para el nivel de aquí y todo, tenían ciertas habilidades, cierto talento, pero mentalmente, o sea, cero confianza, es estar hablando con ellas, estarles volviendo a hacer que vuelvan a creer, ¿no? Que pueden hacer las cosas, porque estaban súper habituadas a no jugar, a que si las meten, las meten. Ustedes tienen entrenadores, tienen reunión con entrenadores para hablar de esas cosas o hacen algún tipo de conferencia, exponen ese tema con entrenadores que no están de acuerdo y discuten sobre eso o cada uno hace lo que quiere. Bueno, aquí también todo el mundo hace lo que quiere, pero quiero decir, hay veces que nos reunimos, ¿no? Y hablamos de cómo mejorar situaciones, de cómo hacerlo mejor entre todos, ¿no? Y, Todavía estamos muy verdes en eso, profe. O sea, yo creo que espero que ahora con la pandemia y con tantas charlas y tantas cosas que se escuchan, y que muchos nos pudimos reunir, aunque sea virtualmente, ahora que pase, podamos hacerlo presencial, ¿no? Pero es complicado. Yo, por ejemplo, aquí en donde yo estoy, que es Oaxaca, lo he intentado. Intentamos hacer una asociación de entrenadores oaxaqueños, están locales. sí. Somos los mismos amigos de siempre, nadie se quiso integrar. Convocamos a reuniones, la gente no llega, porque esta parte que usted mencionaba, ¿no? De no quererse sentir vulnerable, yo creo que ese es el principal problema. O sea, todos somos muy buenos, todos somos super entrenadores y nadie quiere llegar a un lugar donde tenga que discutir con otro entrenador si está haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Y las críticas nos cuesta mucho trabajo aceptarlas. O sea, es muy complicado llevar una discusión fuerte, si usted quiere, pero civilizada y estar tranquilos, ¿no? No me gusta, pues me voy, o a lo mejor termina uno hasta a los golpes, ¿no? Pudiera ser, digo, como no pasa, no lo podría yo decir, pero sí estamos en un desorden. ¿Le puedo hacer una pregunta técnica? Ustedes aquí en México, en la liga máxima, de división máxima, ¿cuántos equipos hay? La liga profesional, me parece que son 14 equipos. Si no estoy mal, o eran 14 equipos, pero permítame, Daniel, si me puedes ayudar aquí tantito, voy aquí a contestarle aquí a una persona. Sí, son alrededor de 12, 14 equipos los que están participando. Ajá. Y después de esa categoría, ¿el salto es muy grande con la otra categoría de abajo o no? Sí. Nosotros aquí tenemos estructurado después de... se juega mucho a nivel universitario. Sí. A nivel universitario hay torneos muy bien organizados, muchísimas universidades, se juega a nivel nacional, son muchísimas las universidades que tienen un equipo, pero puedes jugar solo hasta los 24 años. Ajá. Y entonces, para dar ese salto al profesional, sí hay chicos, pero la verdad es que son pocos, ¿no? La liga permite muchos jugadores extranjeros y está plagado, ¿no? Hay equipos que tienen muchos mexicoamericanos o nacionalizados, por así decir, también, y entonces eso hace que haya pocos lugares para los jóvenes mexicanos, ¿no? Los hechos en casa. Sí lo hay, insisto, y cada vez abren más espacios, pero sí, en general, entre el estudiantil y el profesional hay un hueco muy grande, ¿no? El brincar del estudiantil al profesional
pues son pocos los que logran, a veces se van hasta antes, ¿no? Y tenemos a Gustavo Ayón, que es el mejor ejemplo, Sí, el sí. más conocido, que estuvo 2 años, 1 año en la universidad, brincó al profesional y de ahí se fue, ¿no? Entonces, chicos como él sí hay, pero el brinco es muy complicado. ¿Y con entrenadores pasa igual también o no? No, con entrenadores la verdad es que son muy pocos los mexicanos que están dirigiendo en la liga. Sin miedo a equivocarme, son 1 o 2 los que están actualmente. La mayoría son extranjeros y no hay un escalafón, no hay un camino como muy claro para poder llegar a dirigir profesional, ¿no? Ajá. O sea, que va en función del directivo de turno que contrate a alguien, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Es decisión completa de él, ¿no? No hay un carnet que te avale como que estar listo para poder dirigir profesional. Aquí sí, aquí en España sí hay las titulaciones hasta la titulación máxima y sin esa titulación máxima no puedes entrenar a nivel profesional. Bueno, a seniors, ¿no? A grandes. Sí, desafortunadamente tenemos problemas federativos desde hace de más de 20 años que no hemos logrado avanzar ¿No? y nos tienen frenado muchas cosas, ¿no? O sea, sí, el territorio nuestro es muy grande y hay de todo, ¿no? O sea, la verdad es que hay mucho básquet organizado, hay cada vez más entrenadores que se preocupan porque este tipo de cosas no sucedan, pero sí, como es tan fácil hacer tu equipo, a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, no todas las ligas están reguladas por un ente que te promueva el poder Sí, sí. crear este tipo de situaciones. Muy bien, pues Sí, si queréis. perdón, profe, nada más para complementar, ¿no? Que me estaban. Por ejemplo, los equipos de la liga profesional, salvo uno, o bueno, 2 creo, o 3, que ya tienen categorías de formación, los demás no tienen, o sea, si yo tuviera el recurso, yo mañana digo, tengo dinero, quiero un equipo en Oaxaca y se hace, ¿no? Pero Así, debajo no hay absolutamente nada, ¿no? nada. Y está la liga universitaria, que es la liga seguramente la mejor del país, la que está mejor organizada, y en categorías de formación, competencias de calidad bien estructuradas, no las tenemos. Tenemos una que es la supuestamente más importante, que le llaman Olimpiada Nacional, bueno, le llamaban, ahora le cambiaron el nombre, pero es así, o sea, sale hoy la convocatoria, se juega dentro de 2 semanas, regularmente se hace viernes, sábado y domingo. Entonces, si usted tiene la suerte de ganar esa etapa, avanza a la otra, y si no, no vuelve a ver esa convocatoria hasta el próximo año, ¿no? Entonces, es un desorden completo. Entonces, en esta prisa de que ya viene el evento, de que ya viene la competencia, pasan todo este tipo de locuras, ¿no? De pronto un equipo que tiene 12 jugadores, pues juegan 7 porque hay que ganar, ¿no? Y de pronto se quedaron sin jugar. Y vuelve al punto, hay gente que mete a todos, no quiero decir que nadie lo haga, sí, cada vez hay más gente que lo hace además, porque cada vez creo que de una u otra forma, la gente se ha empezado a formar un poquito más y a entender este tipo de cosas, pero la competencia se ha malentendido mucho y estamos en problemas porque la falta de orden que tenemos, ¿no? Y digo, para volver al tema de la plática, eso pues va siempre en perjuicio del jugador, ¿no? Jugadores, digo, sin confianza, sin capacidad Claro, mental para levantarse, ¿no? No, pues lo más fácil es abandonarlo, lo más fácil es claro, hacer claro. como que no me afecta y Sí, dejar que sí. las cosas sigan pasando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, voy a hacer algunas que están aquí en el Vale. Facebook, profe, Sí. bueno, aquí hay una, déjeme ver. Bueno, preguntan si hay algunos ejercicios mentales que se puedan aplicar o algún libro que usted pueda recomendar para trabajar la cuestión mental. Sí, ya te pasaré una relación de documentación de 2 o 3 libros que te puede complementar el tema mental. Y después, en cuanto a ejercicios, sí es muy importante que en cualquier ejercicio que se haga se complemente con la comunicación. Es decir, por ejemplo, cuando estamos empezando un entrenamiento, normalmente los jugadores están callados, están estirando, y yo me gusta, por ejemplo, si tienen que hacer, voy a decir una tontería ahora, abdominales,
pues que una diga 1, la otra diga 2, la otra diga 3, la otra diga 4. Cuando van a pasarse balón digan el nombre del jugador. O sea, hacerles hacer cosas durante los ejercicios que les tengan ocupadas mentalmente. Y eso me gusta mucho porque normalmente el jugador es rutinario. Es decir, tú les haces hacer entradas derecha-izquierda, por decir alguna cosa, pero si no les pones ningún complemento más, no van a aprender más a nivel mental. Entonces me gusta que tengan que hacer cosas diferentes, ¿no? Ahora hay que entrar así, después tienes que hablar con esa fulanita, con esa persona y decirle eso. O sea, la comunicación, empezar por la comunicación. Después hay que aumentar ejercicios, evidentemente, que yo los hago. Por ejemplo, el tema defensivo, cuando se hace defensa, se tiende mucho al cansancio físico y yo siempre en los ejercicios defensivos aumento mucho mi ritmo de voz porque tienen que aprender que la defensa es básicamente agresiva en el sentido de hablar, de comunicarse, de estar todo el rato pendiente, y si un entrenador está callado y no dice nada, va a ser muy difícil comunicar eso. Y mentalmente tienes que producir ese cansancio también mental al jugador. Pero te daré los libros, después nos comunicamos y te doy la titulación y los cuelgas. Ok, sí, sí. Cuando ya me mandará el profe la lista de libros o lo que me vaya a mandar, y el profesor que lo preguntó, bueno, me puede mandar un mensaje y se lo hago llegar, y si puedo lo subiré mismo al Facebook. Bueno, esto lo comento porque es una profesora la que lo dice, así que no nos metemos en problemas nosotros. Dice que a las mujeres les afecta el clima, el periodo, la pareja, la familia, las amigas, etcétera, que son multipolares, que ya he comentado antes, ¿no? Bueno, ya pregunta, era un comentario. Pregunta, profe, ¿cuál considera usted que sería el límite para hablar fuerte con los jugadores sin llegar a desmotivarlos? Yo es que hablo siempre fuerte, pero la desmotivación no es por el tono, sino por lo que tú dices. Muchas veces la gente confunde eso. Es decir, yo he visto entrenadores que no gritan, pero que hieren mucho. O sea, ¿me explico lo que quiero decir o no? Hay jugadores hay entrenadores que no chillan, pero lo que dicen hace mucho daño. Y hay entrenadores como yo chillo mucho, pero lo que digo intrínsecamente no hace daño. Es decir, hay que intentar que el contenido no sea grave, aunque la voz sea alta. Yo siempre mantengo un tono de voz alto en los entrenamientos porque me gusta que el entreno sea muy activo y con mucho cansancio mental, pero no acostumbro a filtrar mucho lo que digo. En cambio, conozco entrenadores que están siempre callados y cuando dicen algo muy grave y que hiere mucho. Claro. Sí, o sea, que no depende del tono, depende de lo que digas. Exacto, ¿no? Si es algo humillante o algo que pudiera afectar al deportista. ¿no? Yo he oído jugadores decirles algo muy bestia a los jugadores. Es decir, no sé, por ejemplo, yo vi un comentario un día de un entrenador en voz baja, ¿no? Que pasó un jugador que casi no corría y decía, corres igual que como si fueses en silla de ruedas, ¿no? Se lo dijo en voz baja. Pero este comentario para mí es mucho más bestia que no que tú chilles y a un jugador le digas que lo que tiene que hacer es correr, no sé, y ponerse las pilas, por decir algo, pero tú no lo estás hiriendo. Claro. Sí, ya no daré ejemplos yo para no meterme en líos aquí, pero aquí tenemos muchos de gente que ofende, ¿no? Y que muchas veces se malentiende eso con exigir. Bueno, profe, preguntan qué reacción tendría que tomar un entrenador si se presenta un conato de pelea entre sus jugadores. Yo tengo mira, me gusta mucho esta pregunta, porque en una clase que doy de entrenadores siempre digo que hay una cosa que un entrenador no debe huir nunca, que es huir del conflicto. No se puede huir del conflicto, hay que intervenir siempre en el conflicto. Muchos entrenadores lo que hacen es mirar a otro lado porque no quieren tener problemas con eso. Pero este conflicto, si no intervienes, a la larga te va a perjudicar. Hay que intervenir siempre. Y cuando digo intervenir, yo no voy a decir cómo se tiene que intervenir. Cada uno tendrá su mecanismo para intervenir. Pero no hay que dejarlo pasar. Porque yo estoy convencido de que un conflicto al final genera otro conflicto, si se deja pasar. Muy bien, profe. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hacer que los jugadores no decaigan en un partido cuando van perdiendo? Bueno, yo tengo una frase también para eso.
A los jugadores siempre les digo, cuando hay momentos esos de que los ves en un tiempo muerto, que están decaídos, les recuerdo el compromiso que siempre marco a principio de temporada. Es decir, luchar siempre hasta la extenuación en cualquier situación. Y el compromiso que tenemos nosotros mismos, pero no con la gente, sino contigo mismo, con tu grupo. Es decir, yo siempre les digo a mis jugadores, nadie te va a salvar de nada. El público, ni la directiva, ni... Estás tú solo con el mundo, tú y tus 10 jugadores. Y eso lo tenéis que sacar entre vosotros. Cuando un jugador está al cabizbajo, siempre le digo que no tiene derecho a estar cabizbajo. El derecho a estar cabizbajo es la gente que no trabaja, la gente que está enferma, la gente que tiene problemas importantes. Pero por no ganar un partido, por estar haciéndolo mal, tú no tienes derecho a estar mal. Tú lo que tienes que hacer es recuperarte, porque el baloncesto es como la vida. Hay que sufrir y seguir, sufrir y seguir. Y hay que enseñarles como entrenador que hay una situación difícil y las situaciones difíciles se pueden revertir siempre. Si estás perdiendo de 20, puedes perder de 19. Y si pierdes de 19, puedes perder de 18. Y parece un cambio pequeño, pero es un gran cambio, es un cambio mental. Es un cambio para mí, desde mi punto de vista. Es decir, hay que decirles a los jugadores que el compromiso con nosotros mismos y el respeto hacia nosotros, no hacia los demás. El respeto es seguir trabajando. Aunque el partido sea muy feo, aunque todo te salga mal y resulta que aquel día te hayan metido de 40. ¿Qué más da? Pero tú no puedes ir al vestuario pensando que no has dado el 100% de ti. Eso es faltar al compromiso del grupo. Claro. Muy bien. Otra pregunta aquí. Bueno, más que nada le piden algún consejo como para hacer un refuerzo, para trabajar la motivación en jugadores de 12 años en adelante. A ver, una de las cosas que pasa con adolescentes con 12 años es que necesitan mucho refuerzo positivo. Entonces, veo muchos entrenadores que rectifican muchas cosas, pero yo siempre digo una cosa a los entrenadores. Por cada 2 defectos que des a un jugador que no hace bien, tienes que hacer un refuerzo positivo. Porque este jugador que tiene 12, 13 años se va a ir siempre con el refuerzo negativo. Entonces, tú, si quieres, enséñale, rectifícale, pero si algo le sale medianamente bien, dile que lo ha hecho muy bien, que ese es el camino, que ese es que lo está haciendo, o sea, que está trabajando bien. No hay nada más que le guste a un jugador que el reconocimiento de su entrenador. Y las motivaciones no son ejercicios, es la relación que tú tienes con el jugador. Busca al jugador que está mal y refuérzalo, porque si no, este jugador no se va a levantar. Muy bien, profe. Ok. No sé si alguien de los compañeros que están aquí tenga algún otro comentario, pregunta. Estoy buscando aquí, hay saludos. Sí, hay una cosa que quería comentarle a la profesora que ha dicho que a las mujeres les influye todo, y ha dicho el periodo, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo tengo jugadoras que incluso con el periodo me trabajan mucho y no es una excusa para no entrenar. Es cierto que la ovulación, y hay efectos de ovulación que pueden considerarse, digamos que el carácter puede cambiar o pueden cambiar el sentido emocional. Pero mis jugadoras, las que yo tengo, cuando tienen la regla, si no es una situación muy grave, se toman un paracetamol y siguen entrenando. Porque me sabe mal decir eso, pero el dolor físico hay que intentar aguantarlo. Pero no no el de las mujeres, el de los hombres también. Es como cuando un hombre te viene y dice, es que, entrenador, es que me duele un poco la rodilla. Muy bien. Es que usted conoce a algún jugador profesional que juegue sin dolor. Usted conoce a alguno que juegue sin dolor. Usted conoce a una persona que siempre esté bien. Pues hay que aprender a jugar con dolor. Hay que aprender a entrenar con dolor. Porque le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces vamos a trabajar y no nos encontramos bien y seguimos trabajando? O va a ir al jefe y le voy a decir, oiga, jefe, mire, me voy a casa porque hoy me duele mucho la cabeza, ¿sabe? Pues si te va a decir que el día siguiente no vengas. Entonces, para mí, no es un tema de mujeres o de hombres. Hay que aprender a trabajar con dolor. Bueno, con dolor, con molestias. El dolor importante no, se tiene que tratar. Pero hay cosas que uno tiene que solventar. Bueno, es una opinión personal, ¿eh? Claro, sí. También creo que en este punto, profe, en la cuestión del periodo, sí, también es una cuestión cultural. Sí. La cuestión de la educación sexual que tienen ustedes a la Sí. que tenemos en México varía bastante, ¿no? Sobre todo en algunas zonas. Sí, Sí, ya pero entiendo, también ya. creo que Ya tiene entiendo. que ver también con lo que usted dijo hace un momento, ¿no? Cómo nosotros
no huir de ese asunto, ¿no? Y no sea así, sí, vete a tu casa, sino platicarlo, ¿no? Pero hay jugadores que tú les preguntas, hay jugadores que los ves y les duele la barriga. ¿Qué te duele? No, la barriga. ¿Pero qué te duele? Al final, ¿pero tienes la regla o no la tienes? Sí, pues dime que tienes la regla. Sin problema, no me digas que te duele la barriga. ¿Tienes la regla? ¿Te encuentras bien? ¿Puedes entrenar? Sí. ¿Necesitas una pastilla para entrenar? Sí. ¿Puedo? Pues sí, adelante. ¿Me entiendes? O sea, hay que muchas veces desmitificar un poco esa situación, porque además ellas lo agradecen también, de no esconder las cosas. Sí, digo, y a eso iba yo, ¿no? Es como uno lo afronta, digo, me ha tocado a mí, ¿no? Se habla, oye, pero puedes, pues si puedes, sigue, no pasa nada, es algo natural, ¿no? Y lo entienden y se acostumbran. Pero si uno... Pero a ustedes no les pasa esto en femenino con la ropa. A nosotros son los entrenadores, y aquí hay dos entrenadores que trabajan con femenino. Y yo, el tema de la ropa me pone muy nervioso. Cuando yo veo una jugadora que se está poniendo, esta la tira aquí porque no se le vea el de este, le digo, oye, ¿tú qué vienes a entrenar o vienes a hacer un pase de modelos? O sea, a mí eso me molesta un montón. Es decir, la jugadora viene a entrenar. Déjate de si la tira del sujetador se va más o menos o si el pantalón te aprieta más o menos. Tú entrena, que aquí nadie viene a verte para que cómo eres, sino cómo entrenas y cómo juegas. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, sí, ya comenta la profesora, ¿no? Que sí, ella entiende que es una cuestión de actitud sobre todo y que pues hasta ahora le ha costado trabajo esto, Claro. ¿no? Pero bueno, yo creo que es esto, ¿no? Hablarlo. Cultural, es cultural. Claramente. Sí, sí, es una cuestión cultural y hay que hablarla, ¿no? Y hay que pues, no tener miedo de tocar estos temas tampoco, no pasa nada. Bueno, pues preguntas no veo ahora, veo comentarios, veo saludos, gracias por la plática, comentarios positivos. Muy amables. Pero no sé, ahora mismo no veo otra pregunta. Yo tenía una y se me fue un ratito se me fue un poquito. Profe, bueno, sí, ya recordé. En esta cuestión del trabajo mental, ¿no? Y de la motivación y todo esto. En México, en algunas zonas, tenemos un problema que hay torneos donde se ponen bolsas económicas como premio. Sí. Y pues obviamente mucha gente va, ¿no? Y se acostumbran a jugar, pues, porque hay dinero, y si no hay dinero, como que les cuesta mucho más trabajo, ¿no? ¿Cómo dices? Es que no entiendo muy bien lo que estás diciendo. ¿Qué quiere decir? Van a jugar al torneo porque van por el premio que es monetario. Ah, es monetario. Sí, y bueno, eso pasaba antes con categorías mayores y pues bueno, ya, pero cada vez se hace más abajo, o sea, hay torneos incluso de mini y hay dinero de por medio, ¿no? Madre mía. Y pues obviamente, digo, es lo que yo pienso, después el papá o el niño ya no tienen esta motivación del dinero y pues ya les cuesta más trabajo es que, ¿no? vamos, me parece increíble eso. No, sí. Eso nosotros vamos a muchos torneos y si ganas te dan una medalla, creo. Y algunas veces un poco de agua, pero no te dan nada, no te dan nada más, ¿eh? Ver, incluso pagamos a veces por ir a torneos nosotros. Sí, digo, pero al final todo eso, ¿no? Ha hecho mucho daño, ¿no? Y aquí la gente, porque es una cuestión que se asocia a las fiestas patronales y que según son costumbres y tradiciones, a la gente le cuesta entender que no es tan sano, ¿no? Sobre todo para un niño o para el papá de esos niños. Ahora entiendo por qué los entrenadores juegan con 5, claro. Exactamente, sí pasa y se contagian, ¿no? ¿Qué es esto? Es así. Y no ayuda en nada. De hecho, profe, a esos torneos van con 5 jugadores, ¿no? Ya no es que lleven al equipo completo. Vamos con 5 porque necesitamos que nos toque más dinero a cada uno, ¿no? No, pero y con 5 jugadores es un problema grave porque más allá de las lesiones, este jugador sabe que va a jugar 40 minutos. ¿Qué jugador hoy en día juega 40 minutos? Es imposible físicamente aguantar 40 minutos a un alto nivel, ¿no? Claro, y perdón por que lo interrumpa. De hecho, hace un momento cuando es que me estaban hablando por aquí, me fui, a eso iba yo, decía yo, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Muchachos que por esta razón de que no jugaban muy poquito, los metían cuando ya iban ganando o perdiendo por muchos puntos, llegan con la moral destrozada, con toda la inseguridad del mundo, y está el polo opuesto. Muchachitas que nunca lo sacan, que se pueden equivocar 40 veces, terminar cansados, pero no lo sacan porque es el mejor o porque el papá es el que patrocina o el que más exige.
y llegan con una actitud pues, muy Prepotente. Sí, muy prepotente, porque o sea, si a mí nunca me sacan, ¿no? ¿Tú por qué me vas a sacar? Y son cosas a las que nos enfrentamos y es esta parte, usted lo dijo al inicio, ¿no? Bueno, si es alguien que está generando un conflicto, pues lo más sano es cortarlo y que no haga daño a los demás, ¿no? Claro. Pero se les malacostumbra, es parte de lo que sucede y luego tenemos muchos problemas a la larga. Y bueno, el más claro ejemplo que yo siempre doy, ¿no? Si usted va a una liga aquí el fin de semana, Sí. la categoría de mini va a encontrar, no sé, 14, 15 equipos, pero en la siguiente categoría, que aquí le decimos pasarela, que usted es el infantil, pues ya no hay 14, 15, ya hay 9, 10, y va a la siguiente categoría cadete y ya quedan 6, 7 equipos nada más, ¿no? Y en la categoría junior, ustedes le llaman, pues Sí. ya sobreviven 3 o 4 nada más, y es pues, por todo esto que ya platicamos, ¿no? Durante la charla, y se encuentra uno de estos jugadores sin confianza y jugadores con demasiada confianza, ¿no? Al punto de ser, como se dice, prepotentes, ¿no? Pero sí, yo lo comento aquí, pues espero que haya gente que nos esté escuchando para que más o menos tengan una idea y que vean que no es una cosa que nosotros nada más nos inventemos. O sea, el básquetbol organizado, como el que se hace en España, como el que se hace en Argentina, en otros países, está muy lejos de lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Y si queremos lograr un cambio, bueno, pues tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, todo mundo hay que seguir trabajando. Al final de cuentas, es en beneficio de sus hijos, de sus jugadores, ¿no? Porque muchas veces lo toman como que, no, es que la trae contra mi hijo, por eso ya no lo mete 40 minutos, ¿no? Nada más lo mete 38. No, no es por ahí, ¿no? Es que todos tienen que jugar, es que también estos tienen que jugar para que desarrollen. Y son ese tipo de problemas que a veces encuentra uno y, bueno, pasa un poquito en México, pero es para ponernos un poquito en contexto. Bueno, profe, voy a ver, me parece por aquí salió otra pregunta, voy a ver. Y si no, bueno, pues ya vamos cerrando. Bueno, me parece que son nada más comentarios. ¿Ha salido un comentario más de alguna de femenino o no? No, de femenino no, nada. No, todo normal. Bueno, profe, pues vamos entonces cerrando la charla. Muy bien. Pues yo nuevamente le agradezco que haya aceptado la invitación. A ustedes. Sus experiencias, creo que ha sido muy interesante, ¿no? La plática. Obviamente cada cabeza es un mundo, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, habrá quien lo maneje de una forma, habrá quien lo maneje de otra. Es normal, pero siempre es bueno escuchar a alguien que tiene años en esto y saber cómo ha manejado, ¿no? Los conflictos, cómo trabaja la cuestión de la mentalidad y demás. Y bueno, me parece que ha sido muy interesante la plática. Pues me gusta mucho que me hayáis hecho hacer participar con eso y esperemos que algún día nos conocemos personalmente y poder debatir baloncesto durante horas, porque hay muchas cosas que hablar. Sí, seguro, sí, nos podríamos pasar todo el día hablando, ¿no? Pues muchas gracias, profe, gracias a mis compañeros aquí en la transmisión. Muchas gracias a todos. Por aquí con nosotros también. Y a la gente que vio la transmisión y que nos dejó comentarios también, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en otra plática de conversatorio. Pues, muchas gracias. Por hoy estuvo. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Ojalá y pronto nos podamos ver, profe. Gracias.